Iniciamos nuestra clase el día de hoy. Esta serie que estamos viendo se llama Fundamentos de la Nueva Vida en Cristo. El primer fundamento que vimos fue acerca de nuestra salvación, cómo la salvación ha sido un rescate tan maravilloso y cómo en esa salvación nosotros hemos recibido tantas cosas. Ver la salvación como la puerta de entrada a una nueva vida es para mí la clave del éxito de la vida cristiana. Que la salvación no es el fin, sino el inicio. Es decir, lo primero que Dios me da es salvación, me ha rescatado y me ha dado una nueva oportunidad. Con esas palabras, especialmente, quisiera transmitir a ustedes la sencillez del mensaje, la sencillez de la obra de Cristo. Nos rescató, estábamos en peligro, nos rescató y nos dio una nueva oportunidad. Así entiendo yo la salvación y así quiero compartirla con ustedes. En esta obra de salvación la recibimos gratuitamente, la recibimos por gracia, pero no fue gratis. Alguien pagó un precio por ese rescate. Ese rescate para ti y para mí es un regalo, pero tuvo un alto precio. Y ese precio fue la sangre de Cristo. Ese pago tiene una transacción legal, legítima, que se llama redención. Porque la redención significaba rescatar para poner en libertad. Pero ahora desde esa libertad, entonces nosotros elegimos libremente vivir para Dios. Elegimos recibirlo, tenerlo dentro de nosotros, vivir para Él y no solo para Él, sino desde Él. ¿Qué significa esto? Pues vivir desde lo que Él ha hecho por nosotros. Esa obra de Cristo en nosotros es completa y ese es el título de nuestra sesión del día de hoy, la obra completa de Jesucristo. Juan 19:30, Isaías 53 del 4 al 6 y Hebreos 10 del 10 al 12 nos hablan de esta verdad. Voy a repetir los textos base que vamos a usar para colocar allí nuestro fundamento del día de hoy. La obra completa de Jesucristo. No le quedó faltando nada, no quedó algo por hacer, Él ya lo hizo todo. Juan 19:30, para que tomes nota. Isaías 53 del 4 al 6 y Hebreos 10 al 12. Estas expresiones que encontramos en estas tres citas bíblicas apuntan a que todo fue terminado. Misión cumplida, podría decir el Señor Jesucristo. Cuando se presenta delante del Padre, Él podría decir en una respuesta a la obra terminada, misión cumplida. ¿Qué es la obra de Cristo? Una misión cumplida. Él fue enviado por el Padre a cumplir una misión. Él fue enviado por el Padre a cumplir una tarea. Y lo glorioso de esto es que se cumplió sin faltar nada. Su obra fue completa, suficiente y perfecta. Pueden apuntar las tres palabras: completa, suficiente y perfecta. Amén. Así que a lo que el Señor Jesús hizo, no necesitamos añadirle nada. Eso es lo que significa completo. El Señor Jesús, en su forma de servir, en su actuar, en su obrar, nunca hizo algo inconcluso. Él inició algo y lo terminó. Su carácter no le permite dejar las cosas a medias. Por eso ni tú ni yo somos salvos a medias. ¿Qué quiero decir con esto? Como que un día estás listo para el infierno y otro día estás listo para el cielo. No, Él te rescató,
y su redención, su pago, su salvación hacia nosotros fue tan completo, que dice el Señor Jesucristo: las ovejas que mi Padre me dio, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué quiere decir eso? Que Él te tomó, eres suyo, ahora le pertenecemos a Él, y aunque en la vida tengamos tantos tropiezos o dificultades o caídas, Él siempre, su mano extendida, siempre estará allí para recordarnos que somos suyos, que le pertenecemos. Aquí nacen preguntas muy interesantes. Caleb, la salvación no se pierde. Caleb, entonces si yo me porto mal, de todas maneras voy a heredar la salvación. Bueno, hay una serie de cosas respecto a ese tema que vamos a ver luego. Por ahora, quiero decirles que la salvación, que la obra de Cristo fue completa. Amén. Que el pago no fue a cuotas, ni fue parcial, ni fue como que yo pago esto y de acuerdo a cómo salgan las cosas te pago el resto. No, aquí la garantía es su propia vida. El pago fue total por cada uno de nosotros. Amén. Así que, ¿qué encontramos en Isaías 53, versículo 5? Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Jesús no solamente murió como el que llevó nuestro pecado y pagó el precio, y ahí terminó todo, sino que Jesús toma nuestras rebeliones, toma el castigo que correspondía a la humanidad. Esta palabra rebelión tiene que ver con algo completamente abominable, que se volteó contra Dios, que negó a Dios, que rechazó a Dios. Eso fue lo que hizo el ser humano desde el huerto del Edén. De tal manera que esa rebelión, ese levantarse contra Dios, el resultado sería la muerte. ¿Qué llevó al Señor Jesús a la cruz? Esa rebelión, ese rechazo a Dios. Entonces ahora Él muere, y tomen nota esta palabra como sustituto. La muerte sustitutiva del Señor Jesucristo. Quiere decir que Él tomó el lugar de otro. ¿Otro quién? Nosotros. Nosotros. En su muerte como sustituto, entonces tomó nuestro pecado, nuestra culpa y el sufrimiento que nos correspondía a nosotros. Su obra fue tan completa que realmente a él no lo sepultaron medio muerto, a él lo sepultaron completamente muerto. Y cuando los investigadores observan, los científicos observan la muerte del Señor Jesucristo, especialmente el detalle cuando al final clavan la lanza en el costado, la Biblia dice que de su costado brotó agua y sangre. Esto significa que ya todo su sistema circulatorio, toda su sangre había perdido completamente la característica de un ser vivo. Él murió completamente en tu lugar y en mi lugar. Juan 19:30, cuando el Señor Jesús está allí en la cruz, Él dice: consumado es. Y ahí es la expresión que yo tomo para decir que Él está diciendo misión cumplida. Consumado es significa he hecho todo lo que me enviaste a hacer. Y desde ese contexto, ¿qué podemos decir? Terminé, pago completo, nada queda pendiente, nada queda por hacer. Todo ha sido hecho en cuanto a su obra. Esto es completamente importante para nosotros. Dios no está esperando que tú y yo hagamos algo para completar nuestra salvación. Nuestro deber es vivir de acuerdo a esa salvación. Es muy diferente a pensar que algo está haciendo falta para nuestra salvación. La obra fue completa, fue perfecta. Y el énfasis de esta lección se trata de que cuando miremos al Señor Jesucristo podamos tener la plena certeza de que
Él no está inventando algo a ver cómo te rescata. Él ya lo planeó, lo diseñó, lo ejecutó y lo ejecutó completamente por ti y por mí. O sea, cuando uno de nosotros es salvo, no podemos considerar que ahora tenemos que agregar algo de nuestra parte para la salvación. De hecho, algo que yo he tratado de corregir en el contexto cuando me encuentro con personas cristianas que me dicen, yo alcancé la salvación, o cosas como desde que yo encontré a Jesús, o desde el día que yo decidí entregar mi vida a Cristo. Yo digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo tan arrogantes que llegamos a creer que esto de la salvación es algo que yo logré? Que es algo que yo logré con mi obediencia, que es algo que yo logré con mi esfuerzo o con mi sacrificio, o bueno, de alguna manera que es algo que depende de nosotros, cuando realmente es una provisión divina, pero por su gracia. No lo merecía, no lo trabajé, no lo esperé, no lo deseé, no lo pedí, lo necesitaba, pero no era consciente de que necesitaba esta salvación. Ahora que la tengo, ahora que la tengo, ahora que la tenemos, muchos piensan que nos falta hacer algo más, agradar a Dios para ser salvos. Realmente, el único que podía agradar al Padre era el Señor Jesucristo. Por eso cuando Él es bautizado y está ahí con Juan el Bautista, suena esa voz en el cielo, la manifestación del Espíritu Santo como un ave, y dice, este es mi Hijo amado. Esa voz en el cielo retumba diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y su obra completa significa que ese Hijo que complace el corazón del Padre habita dentro de ti y dentro de mí. Ahora yo quiero decirles esto con sencillez. A pesar de nuestras debilidades, el Padre se agrada contigo, pero no por causa tuya. Entonces tampoco se desagrada contigo por causa tuya. Él está agradado, está complacido contigo a causa de quien habita dentro de nosotros. Por supuesto que nuestra vida debe ser coherente con lo que creemos, con la vida de Dios que recibimos, con el rescate que hemos experimentado, con la salvación que vivimos. Y esto nos lleva a ser personas honorables, a vivir una vida digna, a vivir una vida responsable como auténticos hijos de Dios. Amén. Hebreos 10, estábamos viendo del 10 al 12, dice que este sacrificio se ofreció una vez y para siempre. No hay más sacrificios. La obediencia, como mencionábamos hace un momento al inicio de la clase, la obediencia no debe ser un sacrificio para nosotros, debe ser una respuesta de amor. Igual que en casa, nuestros hijos no deberían obedecer porque se enfrentan a alguna forma de temor o de castigo. Si no obedezco, me van a levantar a palo. Y hoy en día menos. Hoy en día los hijos reciben menos castigo que cuando nosotros éramos pequeños. Aún así, nuestra obediencia a Dios debe ser una respuesta que se llama vida de adoración. La obediencia para el creyente realmente es el deleite de servirle, de servir a Dios. Y ese estilo de vida que sirve a Dios se llama adoración. Adoración no son nuestras canciones. Adoración es nuestra forma de vida, enamorados de Dios, amantes de Dios. Es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos digna y correctamente por una sola razón, porque le amamos. Entonces mira esto, el regalo de Dios hacia nosotros que no merecíamos se llama gracia. Ese amor que recibimos, gracia. Ahora que está dentro de nosotros, lo amamos a Él. Expresamos nuestro amor hacia Él y esa forma de amor se llama adoración. Amén. ¿Cuántos de ustedes han
tenido padecimientos y piensan en Job. Pobre Job, todo lo que le pasaba al Job. De hecho, nosotros seríamos la peor versión de Job hoy por hoy, porque Job además era una persona íntegra en todo. Pero no nos identificamos con su integridad, nos identificamos son con sus tragedias, ¿no? Con sus pérdidas y aún hasta con su queja, ¿no? Pero, pero Job dice la historia que él hacía sacrificio cada vez que sus hijos tenían una fiesta, él hacía un sacrificio, no sea que hubieran ofendido a Dios. Pues les cuento la buena noticia, según Hebreos, hoy por hoy no hay sacrificio que pueda superar lo que ya Cristo hizo por cada uno de nosotros. El sacrificio fue completo, por eso dice, una vez y para siempre, una vez y para siempre. A veces llegamos a pensar que la vida cristiana es una vida difícil, es una vida dura, que para poder vivir esta vida de fe, Dios mío, qué cosa tan dura. Claro, va a ser duro siempre que lo queramos vivir desde nuestro propio esfuerzo. Pero cuando comprendemos que Cristo pagó el precio por nosotros, que su sacrificio fue completo, podemos vivir en paz. Podemos vivir en paz. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no me gobierna. Entonces ahora tenemos que aprender a vivir liviano. Tenemos que aprender a vivir sin culpa. Ahora, por supuesto, el enemigo va a querer recordarnos cosas de nuestro pasado para mantenernos en un pesar constante. Pero cuando tú a ese recuerdo del pasado le dices, pero yo fui redimido, es verdad, me pasó esto, esto, esto y esto, pero también es verdad que la sangre de Cristo, wow, fue el precio por mi rescate. Yo soy libre de esas cosas que por tanto tiempo me hicieron daño. Y Dios no tiene que hacer otro sacrificio por ti. Él ya hizo uno. La diferencia está es en que yo cada día debo recordar que ese sacrificio, que esa obra fue completa. Amén. Dicho de esta manera, no necesitas hacer algo más para ser aceptado por Dios. El Hijo, Jesucristo, murió y resucitó y Él era el Hijo aceptado. Ese Hijo que murió y que resucitó habita dentro de ti por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tú eres completamente aceptado delante de Dios Padre. Y si te acepta Dios Padre, quiere decir que la puerta está abierta para ti. Ahora, Jesús resucitó y no quedó medio resucitado, resucitó completamente, venció la muerte. La obra de Cristo no termina en la cruz. Jesús resucitó, es decir, la obra completa del Señor Jesucristo es su nacimiento, su ministerio, su muerte, pero también su resurrección. ¿Sabe? Yo me pregunté por muchas veces, por mucho tiempo, ¿por qué Jesús resucitó? Claro, viene la pregunta, pues es que era el Hijo de Dios. Pero más allá de eso, es porque aunque llevó tu pecado y llevó mi pecado, llevó nuestros pecados, Él no había pecado. Murió por llevar nuestro pecado. O sea, la ley lo condenó a muerte. Pero la ley de la vida dice que la paga del pecado es muerte. ¡Wow! Pero no lo pudo retener, la muerte no lo pudo retener porque aunque fue un hombre, en él, de su propia cuenta, no había pecado. Cuando él resucita, vence la sentencia final sobre la humanidad, que es muerte. Y desde esa sentencia, como él venció la muerte, venció el pecado, pues la muerte no lo pudo retener. Tuvo que liberarlo. Y por eso resucitó. Pero cuando Él resucita, presenta su obra completamente aceptada delante del Padre. Amén. Así que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. No podía quedar en esa sentencia de muerte porque Él no había pecado. Y esto
habla de nuestra justificación, de que ahora tú y yo somos presentados del Padre, delante del Padre, como hijos justos, porque Cristo nos ha hecho justos. Es un reto para nosotros vernos justos todos los días. Que tú puedas verte al espejo y puedas decir, yo soy un hombre justo, una mujer justa. No es un ejercicio fácil para esta mente, para esta carne, que nos mete en tantas contradicciones. Pero cuando tú recuerdas que no se trata de tu obra, sino de la obra completa del Señor Jesucristo, entonces experimentas algo completamente maravilloso y es una paz interior que gobierna todo tu ser. ¿Qué logró Cristo en la cruz por nosotros? Aquí tengo algunas cosas que deben quedar en nuestro corazón, como decía un programa de televisión, en nuestra retina. ¿Qué logró la obra de Cristo por nosotros? Número 1, somos perdonados. Esto no se te puede olvidar jamás, aun cuando venga alguien a recordarte lo que haya pasado. Delante de Dios somos perdonados. 2, somos reconciliados. Somos reconciliados. Número 3, somos justificados. Número 4, tenemos nueva vida. Y número 5, tenemos acceso a Dios. Amén. Tal vez podamos encontrar más cosas, pero por lo menos estas 5 deben quedar registradas en nuestras notas y en nuestro pensamiento. Soy perdonado. He sido reconciliado con Dios, es decir, estoy unido a Él. Soy justificado. Tengo nueva vida y puedo acceder a Dios todas las veces que sea necesario. La deuda fue completamente pagada. Es decir, que cuando alguien viene a decirte que estás en deuda con Dios, tú debes recordarle que todo fue pagado. Todo esto que hemos aprendido necesitamos llevarlo a nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos aplicar esto? Ahora pues hagámoslo desde una pregunta. La pregunta es, ¿estoy viviendo como alguien que cree que Cristo ya lo hizo todo? ¿O como alguien que intenta ganar el favor diariamente? Esta pregunta es interesante. ¿Estoy viviendo desde la seguridad de que Cristo ya hizo todo lo necesario por mí? Y que de alguna manera yo debo ir descubriendo qué fue lo que Él ganó para poderlo disfrutar. O como alguien que intenta ganarse el favor de Dios. Es decir, voy a convencer a Dios de esto. Aquí me nace a mí una pregunta gigante en cuanto a la oración y el ayuno. Me anticipo, no estoy diciendo que no hay que orar. Estoy diciendo que a veces usamos la oración como un sacrificio para convencer a Dios de que haga algo por nosotros. Y no es así. La oración, el ayuno, congregarnos, estar en este tiempo con Dios, se trata de conocerlo a Él. Cuanto más lo conozco, pues más recibo de Él. Como cuando te acercas a un calentador, entre más cerca, pues menos frío sientes. Pero el calentador siempre va a estar ahí. Cuanto más te alejes, pues menos recibes de su calor. Pero cuando te acercas, lo recibes. Muchos creyentes viven pensando en que Dios está enojado con ellos y que ciertas circunstancias que le pasan en la vida es porque Dios está enojado con ellos o los está castigando. Como si tuvieran que hacer algo para merecer su amor. Pues la verdad, y esto pueden escribirlo por favor, es que no puedes hacer algo más para que Dios te ame más de lo que ya te ama. Ni puedes hacer algo menos para que Dios te ame menos, porque Él ya te amó. Él ya te amó y esa medida de amor fue tan grande que dio a su Hijo por ti y por mí. Amén. Quiero dejarles esto como reflexión personal. La vida cristiana es un camino. Es un camino que comenzamos a caminar desde el día de nuestro rescate. Tal vez tú puedes recordar ese día que Cristo tocó la puerta de tu corazón
te encontró, te halló y tú simplemente le dijiste, sí, quiero que vengas, quiero que entres. Pues ese día comenzó un nuevo camino en tu vida y en este camino aprendemos todo el tiempo. El camino está abierto. Camínalo con seguridad, camínalo con confianza, porque el Señor lo abrió para ti y para mí. No permitas nunca que lo que Jesús hizo por ti se ponga en duda. Él lo hizo completo. Esa obra la terminó completamente. Amén. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu obra perfecta y completa en la cruz por nosotros. Gracias porque no dejaste nada pendiente, Señor. Gracias porque en ti tenemos salvación total. Solo danos sabiduría para vivir confiados en lo que tú hiciste y no en nuestros propios esfuerzos. Señor, que mis amigos y mis hermanos juntos podamos descubrir cada día más acerca de lo que ocurrió en esa obra perfecta, en esa obra completa. Señor, que en nosotros sea activado, Señor, ese don, ese regalo de salvación como el inicio de una nueva vida, de una vida completa, satisfecha, Señor. Sin duda, muchos de los que estamos aquí pasamos procesos de vida que nos sacan lágrimas, que nos sacan algo de nuestro carácter que no nos agrada ni a nosotros mismos, Señor. Pero, Señor, gracias porque tu amor no cambia. Gracias porque somos hijos permanentemente. No hay un día que amanezcamos siendo menos hijos que el día anterior, Señor. Somos tuyos. Solo te pido sabiduría para que dentro de nosotros pueda fluir con total libertad la vida que tú has puesto dentro de nosotros, la vida de Cristo.